Hola, buenos días, bienvenidos a CESBIMAP, el Centro de Experimentación y Seguridad Vial de Mafre. Aquí desde el año 83 estamos estudiando vehículos nuevos, estudiamos la seguridad y la reparación de los nuevos vehículos. Este trabajo lo compartimos lógicamente con la compañía de seguros, con Mafre, pero también con todo el sector. Tratamos de que esas novedades que lanzan los fabricantes de automóviles sean conocidas por talleres, por gruistas y por cualquier otro que tenga que trabajar con un nuevo vehículo. Para responder a las preguntas que nos habéis hecho, cuento con parte del equipo, Enrique y Rodrigo, que me ayudarán a contestar y a responder vuestras inquietudes. Bueno, el vehículo ha cambiado mucho durante los últimos años y hablamos más de averías electrónicas que realmente de averías eléctricas. Sin embargo, desde luego, la avería más frecuente sigue siendo la avería eléctrica, y de la información que tenemos de los casos de Mafre Asistencia, de las asistencias en carretera, lo que tenemos es que la mayor avería es el problema con la batería. Lamentablemente no podemos hacer ningún mantenimiento adicional a la batería y eso nos obliga a dar un buen servicio de asistencia o contar con un buen servicio de asistencia, porque la sustitución de la batería es una operación de pocos minutos. Bueno, el aire acondicionado huele mal básicamente porque el aire tiene humedad. Dentro del proceso de enfriar el aire, cuando pasa por el evaporador, la humedad que tiene el aire condensa y se genera agua dentro del coche. Si os habéis fijado, cuando aparcáis el coche, se genera un charco debajo del vehículo. Ese es el agua que ha extraído del aire. Bien, pues si ese agua no sale bien al exterior, se va depositando ahí y junto con el polvo, hongos y bacterias va generando una putrefacción, que es lo que genera ese mal olor. Pues básicamente el problema es que nos va a aumentar mucho el consumo y va a perder prestaciones. El consumo nos va a aumentar porque le vamos a pedir más potencia cuando el coche no puede respirar. La mezcla es mucho más rica y genera mucho más emisiones, tanto de CO2 como de CO. Y va a perder prestaciones. Es como si alguien con asma pretende correr, no puede respirarlo bastante y se ahoga. Eso es lo que nos pasaría al tener el filtro obstruido. Bien, en principio no es ni más ni menos seguro un coche automático o manual. Cierto es que un coche automático nos evita tener que andar dedicando nuestra atención a seleccionar las marchas, simplemente tenemos que dedicar nuestra atención a conducir. Desde ese punto de vista podríamos considerarlo más seguro. Desde el punto de vista de los tipos de cambios automáticos que existen, a día de hoy hay al menos tres. Tenemos el automático tradicional, el automático secuencial y el automático con doble embrague. Básicamente para el conductor son todos automáticos, es internamente la caja de cambios la que puede variar. En un cambio secuencial o un doble embrague, además de ir en modo automático tradicional, podemos seleccionar con las levas o con el selector de la palanca, como en un cambio manual, para ir eligiendo nosotros las marchas. Lógicamente esto vuelve a restarnos atención de la conducción, puesto que tenemos que prestar parte de nuestra atención a seleccionar las marchas. La llamada de emergencia es un sistema de seguridad que se está incorporando cada vez más en los vehículos y que será obligatorio a partir del año 2018. La mayoría de los fabricantes se adelantan a esta obligatoriedad de la Comunidad Europea y son muchos los vehículos que ya incorporan ese sistema en los coches. El sistema de eCall, el sistema de llamada de emergencia, consiste en que cuando se produzca un accidente en el que se va a activar el cinturón de seguridad o los airbags, se lanzará automáticamente una llamada a un centro de atención en el que el 112 pondrá en marcha los sistemas sanitarios o de la policía para auxiliar a este accidentado. En este sistema va a lanzar la posición del vehículo y además se podrá establecer una comunicación voz con el centro de atención telefónica. Este sistema se llama eCall y es el que a partir de 2018 será obligatorio en toda la Comunidad Europea y todos los vehículos deberán tenerlo instalado. Pero, como decía, han sido muchas las entidades privadas que ya sí han instalado este sistema, como fue el caso de Mafre, que hace ya años lanzó la póliza Widecar que ofrecía este sistema de llamada y de asistencia en caso de accidente. Bueno, los neumáticos de invierno hay que aclarar que la diferencia que tienen con unos neumáticos normales es el tema de las acanaladuras. Un neumático de invierno tiene las acanaladuras más pronunciadas y tiene muchos más cortes. ¿Por qué?
para que el neumático se deforme más y produzca mayor calor, mayor temperatura. Con la mayor temperatura va a provocar una mejor tracción en condiciones frías o con nieve. Aparte son neumáticos que entre sus compuestos llevan un porcentaje mayor de sílice. Esa sílice hace que la temperatura de calentamiento del neumático sea mayor, es decir, que el neumático coja temperatura normal de trabajo antes que si fuese un neumático de seco. Como aclaración, realmente un neumático tendría mucha más adherencia en seco si fuese totalmente liso, un neumático slick, como los que se utilizan en Fórmula 1. Se les dan las acanaladuras y además tienen un límite por homologación mínimo de acanaladura, que es la de los testigos, para que puedan evacuar el agua. Cuanta más profundidad de acanaladuras, más cantidad más caudal de agua son capaces de evacuar para evitar lo que es el aquaplaning, que es deslizar sobre el agua. Un neumático de invierno de nieve tiene todavía unas ranuras superiores en profundidad y lo que decimos, unas rayaduras en la goma para que se caliente antes que uno normal. Bueno, primero respecto a lo que si es recomendable cambiarlos o en qué estación cambiarlos, España no es un país muy problemático para utilizar neumáticos de invierno o neumáticos de seco, ¿vale? Dependiendo de la zona geográfica en la que vivas, sí que puede ser recomendable utilizar neumáticos de invierno a partir de diciembre. ¿Cuál es el problema? Que un neumático de invierno en condiciones secas o en verano va a comportarse mucho peor que un neumático de seco. El desgaste va a ser mayor, la deformación y por tanto la deriva del neumático va a ser mayor. Eso traducido al conductor es que en las curvas la conducción no va a ser tan precisa. Con lo cual el neumático de invierno o neumático de nieve, su condición de utilización óptima es esa, invierno o nieve. En el momento que te sales de temperaturas cercanas a los 0 grados, el comportamiento dinámico es peor, ¿vale? Existe un método para poder utilizar neumáticos de seco en condiciones de nieve y no tener que llevar cadenas, que sería el spray. El spray es sencillamente un compuesto que se pulveriza sobre la goma y lo que hace que en contacto con el agua se produce como una película pegajosa, como si fuese un pegamento que se adhiere a la nieve y además la derrite, con lo cual te permite circular en condiciones de nieve, pero durante poco tiempo. Poco tiempo porque es el tiempo que tarda ese compuesto que has echado, ese spray, en deshacerse, que son aproximadamente 4 o 5 kilómetros. Es una solución rápida pues, para salir del garaje un día con nieve, un día frío, pero no es una solución para circular con nieve. Si quieres circular con nieve, neumáticos de invierno y cadena siempre en el maletero. Los frenos que nos podemos encontrar ahora mismo en los vehículos que compramos son principalmente disco y tambor, aunque los frenos de tambor están en desuso. Suelen montarlo vehículos utilitarios, vehículos de gama baja, aunque prácticamente solo en el eje trasero. Este vehículo que tenemos aquí, que además es un eléctrico propiedad de CESBIMAP, tiene esa tecnología, lleva freno de disco en el eje delantero y tambor en el eje trasero. El disco, como su propio nombre indica, es un disco que va girando solidario a la rueda y mediante dos pastillas de freno, hacemos presión sobre el disco para que aquel se detenga. El freno de tambor es un tambor solidario a la rueda y dos pastillas que se abren y hacen fuerza sobre la cara interior de ese tambor para frenarlo. El freno de disco es mucho mejor en el sentido de eficiencia y rendimiento de frenado. En los vehículos que suelen llevar los dos sistemas, tambor trasero y disco delantero, siempre el disco delantero, porque es en el eje delantero donde hay que hacer más fuerza para conseguir el frenado del coche. Cuando tú pisas el freno y vas a una cierta velocidad, el coche tiende a cabecear hacia adelante, se carga más de peso el eje delantero y entonces necesitamos más fuerza de frenado en ese eje que en el eje trasero. Para saber temas de mantenimiento y desgastes, pues dependiendo del tipo de sistema que lleve el vehículo. Los frenos de disco podemos saberlo mediante un indicador en el cuadro. En algunos vehículos, sobre todo de alta gama, se nos indica que el ferodo de las pastillas de freno está gastado y vamos a empezar a tocar hierro contra hierro, con lo cual hay que cambiarlas. En otros lleva una especie de fusible de chapa que en cuanto roza con el disco chirría, con lo cual se nos indica también que deberíamos proceder al mantenimiento, y en otros simplemente visualmente, ¿vale? Mirando en la mayoría de las llantas que son de hoy en día de aleación, si te fijas bien o con una linterna puedes ver que el ferodo de las pastillas de freno está gastado y sería conveniente cambiarlas. En el tema de los frenos de tambor, pues un método parecido, normalmente por el ruido al frenar, aunque también hay frenos de tambor que llevan sistemas, digamos, de aviso acústico. Óptico en el cuadro no es muy normal, porque recordamos que los frenos de tambor no son los que se montan en vehículos de alta gama, y hemos dicho que este tipo de avisos son avisos para vehículos de un cierto precio de mercado. Bueno, hay que aclarar que desde el año 1995, obligatoriamente todos los vehículos que se comercializan en Europa
tienen que tener un sistema antirrobo electrónico. Eso aportó ventajas, pero también los inconvenientes de la electrónica. La electrónica es saboteable. A día de hoy, prácticamente todos los coches se pueden robar. No son sistemas sencillos, pero lamentablemente los cacos aprenden mucho y todos se pueden robar. Entonces, no hay sistemas más o menos seguros, todos son vulnerables. La única solución que nos queda es, ya que no podemos evitar que nos roben nuestro coche, vamos a intentar poder localizarlo. Entonces, mi opción es montar en el vehículo algún sistema localizador que nos permita recuperar el vehículo una vez robado, puesto que tenemos que asumir que la electrónica es vulnerable y que cualquier coche se puede robar. Pues muchas gracias a vosotros, ha sido un placer recibiros en CES BIMAP, haber respondido a las cuestiones que nos habéis planteado, que por supuesto estamos abiertos a volver a contestar todas las que nos podáis plantear, pero sobre todo para nosotros es una satisfacción el seguir investigando y el seguir compartiendo el conocimiento que recogemos en CES BIMAP, y así ha sido desde su origen.